Hay lugares en España que parecen normales durante el día, pero cuando cae la noche, algo cambia. Lugares donde la gente ha visto cosas que no puede explicar, donde algunos aseguran no estar solos, incluso cuando no hay nadie. Un bosque donde las formas no son lo que parecen. Un sanatorio abandonado donde todavía se escuchan ruidos. Un barranco rodeado de desapariciones y luces extrañas. Y una casa donde la historia es más oscura de lo que parece. Cuanto más investigas estos lugares, más inquietantes se vuelven. Porque quizá no todos están tan vacíos como creemos. Cierra el mundo ahí fuera por un instante y escucha con atención, porque algunas historias no terminan cuando se cuentan. El bosque donde las formas cambian cuando nadie está mirando. En el País Vasco existe un bosque que a simple vista parece normal. Árboles altos, caminos tranquilos, silencio. Pero cuando te adentras un poco más, algo empieza a cambiar. El bosque de Oma es conocido por sus árboles pintados, figuras humanas, ojos, formas geométricas, pero no están pintadas al azar. Están colocadas de una forma muy precisa. Desde ciertos puntos del camino, las figuras se alinean y crean imágenes completas, pero si das un paso más, desaparecen, se deforman, se transforman en algo distinto, como si el bosque cambiara dependiendo de dónde lo mires. Algunos visitantes aseguran haber visto figuras que no estaban allí antes. Otros dicen que, al volver al mismo punto, las formas ya no encajaban igual, como si algo hubiera cambiado. Pero lo más inquietante no son las pinturas. Es la sensación. Muchas personas que han recorrido el bosque hablan de una incomodidad constante, como si estuvieran siendo observadas, como si no estuvieran completamente solas. Algunos incluso afirman haber escuchado pasos cuando no había nadie más. El artista que creó el bosque, Agustín Ibarrola, nunca explicó completamente el significado de las figuras. Solo dijo que el bosque debía experimentarse, pero hay quienes creen que el lugar va más allá de una simple obra artística, porque no es normal que un sitio cambie dependiendo de cómo lo mires, ni que genere esa sensación en tantas personas diferentes. Y quizá lo más inquietante es que una vez dentro, no siempre es fácil orientarse, como si el bosque no quisiera que encuentres la salida. Pero si este lugar ya parece sacado de una pesadilla, lo que ocurre en un antiguo sanatorio en Murcia es todavía más perturbador, porque allí no son las formas las que cambian, son los sonidos. El sanatorio abandonado donde todavía se escuchan ruidos. En lo alto de la Sierra Espuña, en Murcia, se encuentra un edificio que lleva décadas vacío, un antiguo sanatorio rodeado de bosque, aislado, en silencio, o al menos eso parece. Durante años, este lugar fue utilizado para tratar enfermedades respiratorias. Pacientes que pasaban largas temporadas allí, lejos de todo. Pero con el tiempo, el sanatorio fue abandonado y desde entonces comenzaron las historias. Personas que se acercaron al edificio aseguran haber escuchado pasos en los pasillos, puertas que se cierran solas, golpes secos en habitaciones vacías. Algunos incluso dicen haber oído voces, susurros, como si alguien siguiera dentro. Pero cuando entran, no hay nadie. El interior está deteriorado, paredes caídas, ventanas rotas, habitaciones completamente vacías, y aún así los sonidos continúan. Lo más inquietante es que estos relatos no vienen solo de curiosos. También hay testimonios de gente que conoce la zona, personas que evitan acercarse de noche, porque dicen que el lugar cambia, que el silencio se vuelve más pesado y que hay momentos en los que parece que alguien te observa desde dentro. Algunos exploradores urbanos han grabado sonidos inexplicables, ruidos que no logran identificar, pero nunca han conseguido encontrar su origen, porque no hay electricidad, no hay animales dentro, no hay nadie, y aún así, algo se mueve. Nadie ha conseguido explicar qué ocurre realmente en ese sanatorio. Pero hay algo claro, no es solo un edificio abandonado, porque hay lugares que, aunque estén vacíos, no están realmente solos. Pero si esto ya resulta inquietante, lo que ocurre en un barranco de Tenerife va mucho más allá.
porque allí no solo se escuchan cosas, también se ven. El barranco donde muchos aseguran haber visto algo imposible. En la isla de Tenerife existe un lugar que muchos evitan incluso mencionar. Un barranco rodeado de montañas, caminos estrechos y silencio. El barranco de Badajoz. Durante años, este lugar ha sido escenario de relatos difíciles de explicar. Personas que aseguran haber visto luces en el cielo, figuras que aparecen y desaparecen entre las rocas, sombras que no deberían estar allí. Pero lo más inquietante son los testimonios. Gente que afirma haber visto personas vestidas de blanco, quietas, observando, sin moverse, y cuando alguien intenta acercarse, simplemente desaparecen. Otros hablan de cambios extraños en el entorno, momentos en los que el sonido desaparece por completo, como si todo quedara en silencio absoluto durante unos segundos, y después vuelve, como si nada hubiera pasado. También hay quienes aseguran haber perdido la noción del tiempo dentro del barranco. Entrar durante unos minutos y salir horas después sin saber qué ocurrió. Algunos incluso hablan de desapariciones, casos nunca del todo aclarados, personas que entraron en la zona y no volvieron a salir. No hay pruebas concluyentes de nada de esto, pero la cantidad de testimonios ha hecho que el lugar gane una reputación inquietante, porque no es solo una historia, son muchas, demasiadas, y lo más extraño es que, incluso hoy, sigue habiendo gente que afirma ver lo mismo, las mismas luces, las mismas figuras, como si algo siguiera allí, esperando. Pero si este lugar ya parece inexplicable, el último es quizá el más perturbador de todos, porque no está en medio de la nada, está cerca de la ciudad, y su historia es mucho más oscura de lo que parece. La casa donde las historias de desapariciones nunca terminaron. A las afueras de Málaga, cerca de la ciudad, se alza una casa que durante años ha estado rodeada de rumores. El Cortijo Jurado. A simple vista parece una antigua mansión abandonada, grande, imponente, silenciosa, pero su historia es mucho más oscura. Desde hace décadas, este lugar ha sido vinculado a desapariciones, casos antiguos, nunca del todo esclarecidos, personas que, según algunos relatos, fueron vistas por última vez cerca de la casa. Con el tiempo, comenzaron a surgir teorías. Se decía que en su interior ocurrían cosas extrañas, ruidos por la noche, luces en ventanas donde no debería haber electricidad, sombras moviéndose entre las habitaciones. Pero lo más inquietante es lo que hay bajo la casa. Según varias investigaciones, el cortijo tendría pasadizos subterráneos, túneles que conectarían distintas partes del terreno y que, según algunos, podrían haber sido utilizados para ocultar algo o a alguien. Exploradores urbanos que han entrado en el lugar aseguran haber sentido una presencia constante, como si no estuvieran solos. Algunos dicen haber escuchado pasos siguiéndolos por los pasillos. Otros afirman haber visto puertas cerrarse sin explicación, pero nunca han encontrado a nadie, porque el lugar está vacío, abandonado, y aún así, las historias continúan. Nadie ha conseguido demostrar qué ocurrió realmente allí, ni si las desapariciones están conectadas con la casa. Pero hay algo que sigue inquietando a quienes conocen su historia, que demasiadas cosas coinciden. Demasiados relatos apuntan al mismo lugar, como si el Cortijo Jurado no fuera solo una casa abandonada, sino un sitio donde algo ocurrió, algo que nunca salió a la luz, y quizá nunca lo hará. 4 lugares, 4 historias reales, y todos tienen algo en común. Un bosque donde las formas cambian cuando nadie mira. Un sanatorio donde el silencio nunca es completo. Un barranco donde hay quienes aseguran haber visto lo imposible, y una casa donde las desapariciones dejaron más preguntas que respuestas. Lo más inquietante es que todos estos lugares existen, y todavía hoy hay personas que afirman haber vivido algo allí. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos lugares te parece más perturbador? ¿El bosque de Oma, el sanatorio de Sierra Espuña, el barranco de Badajoz o el Cortijo Jurado?
Y si te gustan los misterios reales de España, suscríbete y activa la campana, porque todavía hay lugares que parecen sacados de una pesadilla y que siguen esperando a ser descubiertos.